ser el que usó todo el día para que el niño de veras no se lo quiera chupar, ¿verdad? O sea, esto es asqueroso y no me lo quiero chupar. Entonces, a un niño de 3 años lo que vamos a hacer es identificar qué es lo que tiene, por qué se está chupando el dedo. Oye, me comentaste incluso de un paciente que su papá le enyesó el brazo para que no lo pudiera doblar y no tuviera acceso a chuparlo, Enyesan ¿verdad? esta parte del brazo. Ajá. Aquí el codo, obviamente tiene que ser muy poco tiempo, pero el niño no puede doblarlo. Pero cuando haces esto, o sea, el niño o usa el otro brazo o usa algo, porque eso es lo que nosotros tenemos que identificar y como odontopediatras empezamos a identificar por qué se lo chupa. No es tanto irnos a quitarlo, sobre todo en edades muy pequeñas. Hay un factor psicológico atrás y primero se tiene que tratar del factor psicológico. Antes de querer quitarlo. Entonces, por ejemplo, si el niño se lo está chupando de hambre, pues dale de comer. Si el niño se lo está chupando de miedo y es su seguridad, o sea, esto es en lo que él se está resguardando para sentirse seguro. Entonces, a lo mejor unos días la mamá tendrá que ir, no a acostarse con el niño, pero sí a estar con él mientras se calma, mientras ve que no pasa nada, e ir explicándole, mira hijo, te vas a dormir solo, pero no pasa nada, nosotros estamos en el otro cuarto, cosas así. Eso es en los niños chiquitos que vas calmando la ansiedad y vas identificando por qué se los chupan. Más grandes, es muy bueno el premio y la recompensa, y tú haces y yo te voy a premiar. Entonces, con niños más grandes... Te voy a comentar, Dani, fíjate que yo dejé el hábito, porque yo me chupaba, no un dedo, me chupaba los dos, estos dos, y bueno, se me hacían incluso así hasta holanes, se me humedecían, y yo lo dejé cuando mis papás me comentaban que iba a ir a la escuela, yo ya iba a ir al kinder, entonces me decían, oye, qué vergüenza, te van a ver tus compañeritos, se van a enterar. Y entonces, pues era tanto la pena que yo sentía que yo dije, no, pues que no se enteren, y lo dejé. Pero yo pasé por todas esas etapas y bueno, muchos de nuestros pacientes yo creo que también. Pero ya cuando llegan a la consulta, que primero llegan con el odontopediatra, yo creo que lo primero es tener que sentar conciencia. Tienes que hacer consciente al niño que tiene un hábito y que no es bueno lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a tratar a un niño, la primera semana le digo, ¿quieres dejar de chuparte el dedo? Porque ya vas a entrar a la escuela, eso es muy importante cuando van a entrar a la escuela y cuando sus compañeros, y yo le pido a la mamá, sáquele una foto y mándemela sin que él se dé cuenta, y ahí está el WhatsApp, me la manda cuando se está chupando el dedo. Le dije, mira, esta es tu foto, tienes toda esta semana, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni la tía, ni la abuelita, nadie te puede decir nada. Chúpatelo todo el día, pero todo el día, porque es tu última semana. ¿Quieres dejar de chupártelo? Esta semana te lo tienes que chupar. Y el niño te ve así como, sí, está loca. Y los papás, peor, ¿verdad? Entonces, pero o sea, el niño se está despidiendo de su dedo. Y entonces ya la siguiente semana tú hablas con él. Es como pasar la fase de luto. Sí, haz de cuenta. Y entonces la siguiente semana tú hablas con él y le dices, bien, ¿estás listo? Sí, por lo general los niños tienen esa actitud. Porque mira, yo aquí tengo esta foto, ya se la hice grande, se la imprimí y está grande, que voy a ir a poner en la puerta de tu escuela si tú no te dejas chupar el dedo. Ay. Pero vamos a ayudarte, o sea, no te la voy a poner a la primera semana, o sea, esto vamos en un tratamiento y les doy calendarios, ¿sí? Les doy unos calendarios que ellos, muchas veces ellos mismos hacen. Son así de sencillos. Es esta hojita, y si te fijas, esta es una pacientita que se llama Mariana, donde están las calcamonías, que son estos puntitos. Estas son los días que ella no se chupó el dedo. Ella hace su calendario en el consultorio porque se tiene que involucrar. Ella hace su calendario, escoge cuáles calcamonías se quiere llevar y se las das a la mamá. Y le dices, mira, aquí está. Cuando no se chupe el dedo, le das una. ¿Sí? Y entonces la niña empieza a llenar. Claro, obviamente esto tiene que ir en el refri porque toda la familia se tiene que enterar que ella está en un tratamiento bastante complicado. Y entonces llega la segunda semana y ve lo que cambia la niña. Oh, qué hermosa. Llevamos 2 semanas y en 2 semanas ya solamente 2 veces en toda la semana se lo chupó. Y aquí tiene mucho que ver los papás. ¿Por qué? Porque los papás tienen que ver qué pasó esos 2 días. ¿Por qué se lo chupó? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y los papás tienen que ver para en verdad quitarle el hábito de la lengua. Pero ve, Mariana en 3 semanas. Muy aplicada, ¿Sí? Mariana. Muy aplicada, Mariana. Y entonces nosotros como odontopediatras tratamos
de no agredir al paciente. Cuando nosotros ponemos unas de las trampas que tú nos vas a mostrar y como odontopediatra, como odontoncistas ponen, nosotros tratamos de no llegar a eso. ¿Por qué? Porque la edad del niño, todavía entre los 6 y los 9 años, es muy, o sea, no comprenden, muchos no llegan a comprender que una trampa de dedo o algo es un recordatorio. Para ellos es algo que tú les estás frenando y le estás diciendo, no te chupes el dedo, y si te lo chupas te vas a lastimar. Entonces, no lo entienden de esa manera, por eso lo hacemos de esta. ¿Sabes qué sucede? Que estos calendarios son magníficos, yo estoy completamente a favor. De hecho, los ortodoncistas ni siquiera estamos preparados para atender niños de 4 años, 5 años. ¿Por qué? Porque no tenemos la habilidad profesional o la preparación para manejar la conducta. Entonces, se nos dificulta tomarles una impresión para hacerle este tipo de aparatitos que ahorita les vamos a mostrar, y si nos alcanza el tiempo, obviamente, y si no, pues, ¿qué sucede? Que pues más bien nosotros los recibimos más grandes, a cerca de los 8, 9, 10 años, y es cuando empezamos a colocar este tipo de aparatos. Porque imagínate yo a un niño de 14 años y poniéndole esto me va a decir, esto sí me va a decir, sí, está loquita. O sea, yo no quiero calcamonías a los niños porque les llena. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a mostrar por último, y antes de despedirnos, una fotografía de lo que son un paciente. Si nos ayudas, por favor, en el máster. Esta fotografía es un paciente con una trampa. A veces se considera un poco agresiva, pero en realidad ya es determinante en un paciente que ya pasó por todas estas etapas de convencimiento psicológico, las etapas de estímulo y recompensa, los calendarios, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que se le debe de hacer ver al paciente que esto no es un castigo, es un recordatorio, y se debe de ir quitando los picos o ir puliendo uno a uno, y ese es el premio que nosotros le vamos dando al paciente cuando lo abandona. Y hay varios tipos. Este es, nosotros llamamos picos, que parece como un rastrillo, pero también existen otros que son como una rejilla o una pantalla, que son más suavecitos, que no son tan agresivos. Entonces eso es dependiendo de qué tan pernicioso sea el hábito. Y bueno, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que los esperamos en la próxima emisión de Odontología para Todos, donde vamos a continuar con este interesante tema. Que pasen muy buenas noches, hasta luego.